Palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, la expectativa que ha generado la posibilidad o no de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en un momento francamente delicado para Venezuela, por la crisis humanitaria compleja que nos afecta, además, en medio de la pandemia de coronavirus. De hecho, comentaba con ustedes un artículo del País de España, suscrito por Inés Santa Eulalia y Flor Antonia Singer, que titulan La desmovilización, las sanciones, Biden, las fichas que obligan a dar pasos en la crisis de Venezuela. Y vamos a tratar de analizar los escenarios que tenemos por delante. De esto hemos hablado con nuestra siguiente invitada, pero ya conocemos algunos detalles adicionales al respecto. Se trata de la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente esta ventana de información. Propicia la ocasión, María Alejandra, para expresar en nombre propio desde mi partido solidaridad con la Junta Directiva y los trabajadores del Nacional y además con el pueblo venezolano, porque cuando se cierra un medio se cierra el derecho o se vulnera el derecho a la información de una ciudadanía, María Alejandra. Muchísimas gracias. Justo conversamos con nuestro invitado anterior sobre este hecho que tantas reacciones también ha generado. Sobre todo por la toma militar, como ha dicho Miguel Enrique Otero, de las instalaciones del Nacional. Si se trata de una acción aislada a esto que vamos a discutir o no, o es un mensaje de uno de los factores del régimen de Nicolás Maduro que, bueno, intenta de alguna manera bloquear, obstaculizar, entorpecer la posibilidad de una negociación. ¿Cómo lo ve usted, diputada? La escuchamos. María Alejandra, sería ingenuo suponer que la toma militar o el embargo, como ha querido llamar el régimen, de la sede del Nacional sea un hecho aislado. Todos sabemos cómo se ha manejado este tipo de sistemas y también sabemos que cada uno de ellos, como mafiosos que son al fin, se reparten cuotas de poder. Yo no dudo, y escuché muy atentamente al embajador Figueredo, que sea un caso de Diosdado Cabello. No obstante, no es un caso personal, es un caso que está dentro de la lógica del cercenamiento de la información que acomete el régimen y que en esta ocasión la lidera este personaje que acabamos de llamar y que además es que sale un tanto beneficiado porque se adueña de algo que no le pertenece, de manera que así actúan las mafias, contribuyen para el objeto de perpetuación de la tiranía, pero también le queda alguna ganancia de lo que es su cuota de poder. Ahora, quisiera su comentario, diputada, y escuchaba entonces usted la declaración del embajador, una de las declaraciones del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Sori, donde explicaba el papel de la comunidad internacional y de su gobierno en esta nueva posible negociación. Él advertía sobre las dimensiones de la crisis venezolana que ha provocado, entre otras cosas, la huida de más de 6 millones de ciudadanos. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. María Alejandra, rápidamente yo tengo que pasar siempre para describir o por describir la naturaleza del régimen. Los venezolanos tenemos 22 años imbuidos en la dinámica, en la trampa de un régimen mutante y escapista que se ve perpetuo y una falsa, lamentablemente, oposición acomodaticia y flexible que particularmente no he dudado en llamar comando transforme, porque se adapta y se transforma según la conveniencia. En medio de ellos está lo que señala el embajador Story, fraudes, muertes, marchas, discriminación, diáspora, yo le sumo también ocupación del territorio y todo eso configura lo que viene el advertido, una emergencia humanitaria compleja. Lo que me gustaría también que tuviera muy claro la comunidad internacional es cuál es el origen de esa emergencia humanitaria compleja, porque entonces no se nos puede pedir que nos conformemos con un acuerdo de salvación sin saber en todo caso a quién salva este acuerdo, con quién y para qué es, y me pregunto, los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, pero además, María Alejandra, no es que estemos en contra de un acuerdo y una negociación, es que no sabemos de con quién, para qué, a quién salva, porque esto a su vez
son instrumentos, de manera que yo agradezco profundamente, y sé que mi partido también, y la mayoría de los venezolanos, que la comunidad internacional tenga clara la situación de emergencia humanitaria compleja que vive nuestra población. Venezuela sí necesita salvarse, pero hasta ahora ninguno de los 13 diálogos, ninguno de los acuerdos, ni Oslo, ni Santo Domingo, ni el Vaticano, ni Noruega, le han podido dar mejor en la calidad de vida a los venezolanos, sino que lamentablemente, y sabemos que muchas veces no es lo buscado, por lo menos por parte de alguna oposición honesta, pero si es por parte del régimen, lo único que le ha dado es tiempo y oxígeno, tiempo que no tenemos los venezolanos, María Alejandra. Le voy a leer un párrafo de este artículo del diario El País, quisiera su interpretación. Es el análisis que publican sobre esta nueva negociación. La certeza de que la situación actual no beneficia a nadie cobra fuerza y obliga a todas las partes a replantear su estrategia. En el gobierno de Nicolás Maduro, ahogado por las sanciones y desterrado de la comunidad internacional, en la oposición, desaparecida casi por completo de la vida política doméstica y con unos índices de popularidad muy bajos, en los propios venezolanos a los que la pandemia, el proceso de dolarización informal llevado a cabo en los últimos años ha conseguido hundiendo en una crisis económica devastadora, y en la comunidad internacional consciente ya de que la política de sanciones y el cierre de filas ante el liderato de Juan Guaidó, al que reconocieron como presidente interino, no han logrado dominar el poder del Ejecutivo. ¿Qué opina usted sobre esta interpretación, evidentemente, que publica el diario El País de España? La escuchamos. María Alejandra, reaccionó inmediatamente al hecho de que se describe de que esta situación no beneficia a nadie. Por supuesto que sí beneficia al régimen de Nicolás Maduro, a las mafias, a las personas, a las guerrillas que han ocupado parte del territorio, beneficia al crimen internacional que está tomando el mundo, y ejemplo tenemos en Occidente con lo que sucede en Colombia, pero también beneficia a esta oposición acomodaticia que baila pues al ritmo que le toque, que le corresponde, y ellos ya están vacunados, María Alejandra, ya tienen sus mercados en la nevera, y ellos salen beneficiados. ¿A quién no beneficia? Sin lugar a dudas, a la mayoría de la ciudadanía venezolana, que, como decimos, estamos en una situación de sobrevivencia, y en Venezuela no se vive, sino que se sobrevive, pero además en ocasiones lamentablemente sin esperanza, al ver que se traicionan banderas, que lamentablemente se acuñan algunos eslogan, pero que más tarde resulta que nos plantean rutas distintas. Entonces sí, algunos manifiestan, inclusive políticamente hablando, que es que hay que hacer algo, hay que moverse. Pues yo por analogía he dicho que el trompo también se mueve, pero dando vueltas, y eso no significa avance. Ahora, entonces, ¿cuál, y siempre le pregunto, diputada, es la alternativa si no es esta nueva negociación que acompaña a la comunidad internacional? Sobre todo hablo de los países que vienen promoviendo, empujando una transición a la democracia en nuestro país? Bueno, necesariamente decir nuevamente que, dada esta naturaleza del régimen, que se trata en la actualidad de lo que vivimos los venezolanos, de un conflicto que está al occidente, incluso más allá, es un conglomerado criminal que ataca a las instituciones, destruye la calidad de vida del pueblo venezolano, y que el régimen venezolano expulsa a sus hijos, pero también exporta caos. Ahora me pregunto si esto no le importa al mundo, si el mundo no está consciente que las izquierdas van tomando el hemisferio, van tomando inclusive fuera del hemisferio, algunas ya se encuentran allí, y que todo esto obedece a un plan que ya es acuñado desde el Foro de Sao Paulo para la destrucción de las democracias del mundo. Pues entonces, a la pregunta que me hace, yo digo pues que tenemos que seguir con la estrategia, y la estrategia es la verdad, María Alejandra, que no se pueden bajar las banderas. Aquí hay que combatir, denunciar, hablar claro y explicar al mundo que la propuesta de convivencias con las mafias no puede ser una opción para las democracias, y que el mundo no se acostumbre a suponer que esta podría ser una salida. Aquí se está llevando a cabo en Venezuela la política de Zapatero y Borrell, que está desde Santo Domingo, Oslo, Caracas, inclusive la farsa de este nuevo Ministerio de Asuntos Electorales que es el CNE. Entonces, la negociación verdadera debe ser entre las democracias del mundo, y su objetivo debe ser detener el avance de las tiranías. Si me permite, diputada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera conocer si ustedes tienen mantienen contacto con Juan Guaidó,
quien entiendo está representando a buena parte de la alternativa en esta posible negociación, y saber de qué han conversado. De ser así, decía Freddy Guevara, quien ya ha sostenido encuentro preliminar de cara a una posible negociación, diputado de Voluntad Popular, hay que intentar esto con todo escepticismo y toda la desconfianza hacia la dictadura. Esto está entre comillas, lo publica el diario El País de España. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación en nuestro país entre la alternativa democrática del régimen de Nicolás Maduro con la participación o el acompañamiento, mejor dicho, de la comunidad internacional. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Yo les hago una inquietud, diputada, acerca de lo que se ha dicho públicamente, al menos, sobre este proceso, y leía y compartía con usted una declaración del diputado Freddy Guevara. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Alejandra, antes de abordar esa pregunta, yo quisiera referirme un poco también a los otros actores que aparecen por allí pidiendo primarias para legitimar algunos liderazgos de la oposición. Yo quiero recordarle al señor Ocariz que Luis Parra, dirigente de Primera Justicia en Yaracuy, y el alacrán mayor fue electo en una primaria de PJ, y que eso no garantiza la pulcritud y que un líder no traicione los principios. También quiero recordarle al señor Capriles que nunca está de más dar un paso al costado cuando no se puede contribuir con la libertad de un país, y que yo creo que en este momento es a él a quien le toca tocar cacerolas y bailar salsa, y que eso pudiera contemplarlo en su agenda. En cuanto a lo que me señala María Alejandra, es muy importante reconocer, porque la teoría del rehén es la que han esgrimido los proponentes de este nuevo acuerdo de salvación nacional. Es muy importante recordar que ninguna teoría de rehén y secuestrador establece que después del rehén se va a vivir con su secuestrador y todo feliz. Eso es una locura. Y eso no se puede salvar a un país con quien los destruyó. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, de manera que un acuerdo que salve a las mafias psicópatas que hoy desgraciadamente ostentan el poder en Venezuela no es viable. Y ante eso también tenemos que elevar una posición firme ante la comunidad internacional, y le hacen un flaco servicio al presidente Juan Guaidó, quienes señalan que este acuerdo no es entre él y Maduro, sino de la comunidad internacional, porque en varias ocasiones he escuchado a mucha gente decir de la misma posición que ellos no harían lo que le mandaba la comunidad internacional porque no somos una ciudadanía tutelada. Entonces es hora de ponerse los pantalones y decirle a la comunidad internacional que no vamos a aceptar un pacto ni una convivencia con las mafias, porque eso no le garantiza la libertad a Venezuela. El socialismo del siglo XXI, María Alejandra, sigue siendo el cáncer social que carcome a Venezuela, y la única solución es extirparlo, limpiar la zona afectada y estar siempre alerta para que no reaparezca. Ahora, usted menciona al exgobernador, y él decía en esta entrevista con El País de España, la gente ahora no cree ni en Maduro ni en nosotros. El nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral es un hecho que mueve el tablero. ¿Cuál es el siguiente paso? Él decía, vamos a construirlo, pero no podemos seguir con una retórica que pareciera como si estuviéramos en el año 2019. Ese plan se agotó. ¿Qué responde usted, diputada? Sí, ese plan se agotó, y gracias también a las acciones que él dirigió, y porque él también lamentablemente abonó para que el régimen se reafirmara al no defender con fuerza lo que fue capaz de convocar cuando pidió votos para sí. La defensa de la población venezolana no la hizo en su momento, y yo quiero comunicarle a él que no solamente se agotan las estrategias, sino que también se agotan los liderazgos, y esos liderazgos no se decretan, sino que resurgen con acciones claras al servicio de la libertad. Y con eso no le estoy diciendo que yo o alguien como yo sea más líder que él. Estoy diciendo que el liderazgo se demuestra, no se elige ni se decreta, y es poniéndose al frente de la voluntad de ese más de 80% de la población venezolana que quiere salir del régimen, como él puede volver a figurar en la escena política venezolana, si es que eso es lo que desea. Yo les hago una inquietud, diputada. ¿Ustedes conversan con el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, o no hay comunicación? Particularmente entiendo que muchos compañeros conversan con él, en mi caso no lo he hecho. Entiendo que la fracción 16 de julio ya lleva aproximadamente mes y medio solicitando una reunión, bueno, pero en todo caso yo lo leo, lo sigo, lo escucho, porque si algo reconozco es que el reconocimiento del gobierno interino por parte de la comunidad internacional es una realidad, y que ese es un puntal que tenemos para poder exigir y hablar claro sobre lo que necesitamos.
Diputada Dinora Hernández, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada de 20 de Venezuela, la fracción 16 de julio, bueno, expresando opinión y análisis acerca de la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro con el acompañamiento de la comunidad internacional. Nosotros